¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Aquí desde su sitio, en este programa que es de todos ustedes. Gracias por acompañarnos y de estar tan presentes. Gracias. Salud, conciencia. Como saben, soy Antonio Salas y estamos en Change TV. Traíamos ahí algunos temas en ciclos y hemos tomado un espacio muy importante para presentar a un personaje que habla sin hablar, comunica sin hablar. Y así nos conocimos. Él llegó como paciente mío y como que ya sabíamos, como dije hace rato, que estaba en la cazuela de cada quien y había cosas muy en común. Un día de estos lo invité a que participara aquí con nosotros para escuchar su voz, escuchar su pensamiento, que es muy interesante. Les presento a Salvador Cababier, se hace llamar Chava, y es una persona que hay que escuchar. Les va a gustar este programa corto y él lo ha titulado como Del límite a la libertad, de nuestras limitaciones a nuestra libertad, creencias que elevan la conciencia. Está muy importante y muy penetrante esta última parte, creencias que elevan la conciencia. Y bueno, vamos a conocer un poco de Salvador y yo le preguntaría, hemos platicado previamente de lo que le iba yo a preguntar, hicimos trampa, pero se vale. ¿Cuál fue el cambio sutil, mi querido Salvador, que te hizo moverte hacia las secciones más sutiles de la vida y dejar el mundo escandaloso, también muy útil, pero ¿qué te hizo en tu plan de futuro, del negocio, de lo que haces en otro ámbito, vertirte completamente al plano más esencial de la vida, lo vibracional y la conciencia, ni más ni menos? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió un buen día? Bueno, primero gracias por la invitación. Un placer poder compartir con tu público y contigo experiencias. Yo digo que compartir es la alegría de vivir. Sí, Entonces, lo creo. compartir la experiencia pues, nos ayuda a todos a caminar y progresar más rápido. Y el cambio sutil, es interesante la pregunta porque es como cuando uno va al gimnasio y uno quiere mejorar el músculo, pues no es un cambio sutil. ¿No? Hay que desgarrar el músculo para crecer. Y lo que la vida me enseñó a mí es hay que desgarrar el alma para crecerla. Muy bien, muy bien. Entonces, sutil fue el proceso, a lo mejor llevó tiempo. Sí, sí, Desde niño crecí en unas polaridades, sí, sí. papá judío, mamá católica, el pertenecer a dónde, la influencia de las creencias, que son, digamos que ahí fue donde a mí me empezó a cambiar todo. Las creencias. Es que es las creencias. O sea, para ese músculo que quiere crecer en el gimnasio se necesitan proteínas. Y Y, son las creencias. y fueron las creencias. Yo hoy, como te decía, cuando doy pláticas le pongo creencias, el cáncer del siglo XXI, Órale, porque fuerte. este es un título fuerte, pero es que lo que te decía previo, las creencias nos matan y matan a la sociedad, Sí, porque además de las creencias está la moralidad. la ética. Y entonces tienes moralidad social, cultural, familiar, de la escuela, y entonces quieres cumplir con todas, y yo no he encontrado un libro que me haya dicho, aquí está escrito el manual de moralidad, llévate esto, sino nos la pasamos suponiendo cuál es la moral correcta. ¿Cierto? Y, y, Comparto. y llega una etapa donde muy joven me topé con rechazos, el querer pertenecer, Ya. y esta etapa donde, bueno, pues no salgo contigo porque eres judío, pero ok, quiero cambiar de bando, no salgo contigo porque puedes ser católico, Órale. ¿no? Entonces, pero entonces, ¿quién eres? Y hasta hace poco, digamos que el cambio más fuerte, sutil, y viene 4 años para acá, pero hace poco me desafiaron con una pregunta después de todo este trabajo de conciencia y dime sutilmente quién eres.
¿no? Vaya pregunta. Y como dicen, sutilmente, si no lo sabes, como decía Einstein, si no lo sabes explicar de una manera simple es que no lo has entendido. Claro. Y cuando me lo topé en una montaña, en una caminata, en esta cueva, y me dijeron, dime quién eres, qué ofreces tú a la vida, y no lo pude contestar en esta introspección, Sí, claro. y fue cuando dije, híjole, creo que hay mucho trabajo por hacer, y el decir yo soy, que es bien fácil, oye, yo soy quien soy, como dicen los grandes maestros, el que pueda decir yo soy y saber en dónde estoy parado y cuáles son las cuatro patas Sí, sí. de mi base, hoy la puedo decir, pero me tomó 4 años llegar a una conclusión de Y un identidad. disparador, que fue la pregunta. ¿Ese fue el disparador? Me di cuenta que vivía en una Matrix, Sí, sí. construí mi negocio, construí mis activos y hace 4 años me quitaron todo, hasta una hija. No me digas. Y el hecho de repente voltear a la vida y decir que lo que yo creía que tenía no lo tengo. Muy Y bien. el empezar a decir, bueno, si sigo aquí es porque todavía puedo, pero entonces bajo qué identidad. Ok. Y me di cuenta que me encantaba a mí, y hasta hace poco, pues me encantaban las pulseras, me encantaban los collares, me encantaba, pues todas estas cosas que a veces son adornos. Sí, sí. Y en esta dinámica fue decir, nada de lo que me ponga, ni de lo que use, identifica, ni inclusive este cuerpo, es quien yo soy, en esencia. Pero me tomó un proceso de trabajo constante, porque eso es otra. Me decía, no, es que trabaja tantito, deja que las cosas se vayan acomodando. Estamos viendo una época en la era, en mi opinión, del ser, en que ya no hay tiempo para decir, deja que las cosas sean, no, hay que trabajar con el espíritu, Sí. que es una espiral, ¿no? Espíritu y es como, Sí, sí, sí. y hay que seguir trabajando todos los días. Y eso me ha llevado a hoy vivir en paz. Cosa que de repente me dice, oye, ¿y andas angustiado porque no te pongo un cliente? Desapareció la angustia, la ansiedad, eh, perdí los miedos, porque cuando pierdes todo, pues lo peor que puede pasar es que ya no puedes perder más. Claro, Y claro. es cuando dices, pues de aquí en adelante, vuélvete a reinventar y a construir. Va para arriba. Y es en donde, porque estoy aquí sentado el día de hoy. Pues qué bueno, porque es muy interesante esta forma de describirlo, tan sencillo. Ya vamos a entender todo el contenido de quién soy. Por ahí te regalé uno de mis libros que era sobre la conciencia, la espiritualidad y todo esto. Y pues hay mucha comunión entre lo que nos ha pasado, ese punto de crash, ¿no? Que a veces como el mío me estrellé en 1994, el 8 del 8, en un auto frente a la pirámide de Cuicuilco, que es la entrada al inframundo. Me declararon muerto y desperté ya tapado completamente en una ambulancia. Se pegaron el susto de su vida, por supuesto, porque llevaban apagada la sirena y todo, en fin. Ese fue también mi proteína para las preguntas que ahorita acabas de ponderar, ¿no? Y toda esta experiencia, por ejemplo, cuando tú la traduces, que te he escuchado decirlo, y a las gentes que te conocen, de esta transformación de lo material, de lo fisiológico, de lo biológico, de lo racional incluso, a estas experiencias más vibracionales, ¿no? Cuando de repente me pongo a estudiar la física cuántica y me siento muy mareado, quiere decir que sí estoy estudiando física cuántica, ¿no? Pero de repente me salgo de tanta racionalidad y digo, como tú lo ponderas aquí en una de las temas que hemos compartido, cuando oyes a un chavo que dice, es que no estoy ahí porque no tiene buena vibra. Si lo acabas de mencionar tú, si no sabes decir quién eres o qué te pasa con tus relaciones de manera sencilla, pues no lo sabes, estás inventando tanta razón, ¿no? Y entonces, ¿qué te llevó del ámbito de lo externo a lo completamente interno? Es decir, tienes que transgredir las barreras del tejido, de la célula, de las moléculas, del átomo,
y luego lo subatómico. Y tú hablas de vibración, conciencia y vibración. Explícanos, ya me lo has explicado a mí, me parece que es muy interesante. Pues el camino empieza también desde chico, en que empecé a analizar el entorno de la comprensión. Ok, Tomé una vez una clase que alguien me dijo, en las preguntas, ¿qué es querer? Yo, pues, lo que siento por ti, me dijo, no, a ver, ¿qué es querer? Y el no contestar de manera simple una pregunta tan fácil, sí, tan cotidiana y tan positiva, fue decir, no, pues nunca me explicaron en comprender mi lenguaje. Y entonces el decir, claro, yo aprendí de qué, de memorizar la actuación de mis principales maestros, que eran mis papás. claro, claro. Pero a mí nunca me dijeron, vente chavita, y te voy a decir, querer significa esto, y aplica así. Y es que ellos tampoco son responsables de ello porque también crecieron bajo una memorización de una actuación de mis abuelos. Y entonces tomé cursos y entonces me empecé a desarmar un poco en el lenguaje de cómo expresarme. Ya, Y hoy en la mañana que tomaba el Uber, me subí y el chofer me dijo, ¿ya se dirige a trabajar? Y yo le dije, no, salí a producir. Se me bien, queda bien y me dice, ¿cómo? Pues que, a ver, ¿cómo te sientes decir, voy a salir a buscar trabajo o voy a salir a producir? Ah, no, sí se escucha diferente. Estás buscando el mismo resultado, pero claro, qué te eleva a la vibración? claro. Y entonces, yo, de lo poco que he estudiado, el origen del universo es una frecuencia, es una explosión, He estudiado mucho. pero de forma independiente. No tengo secundaria. Me sacaron muy chico y me salí muy chico de estudiar, pero la explosión del universo, si la vemos así, Sí, es una vibración y es una frecuencia. sí, Y la frecuencia es lo que genera hoy por hoy la vida en el, digamos, universo. sí, Y entonces fue cuando decir, bueno, podemos expresar la misma palabra de diferente forma y genera una reacción. claro. Entonces fue desde reeducarme en los tonos de hablar, Mm, en palabras. Por ejemplo, sí, en mi oficina está prohibido decirle a alguien tiene razón, ¿no? Que suena muy positivo, pero es todo lo contrario. Si yo le digo a alguien tiene razón, le estoy subiendo el ego y me estoy minorizando yo. ya, Y el día que quiera discutir, pues voy a entrar en conflicto. ok, Digo, lo he practicado con gente decir, nada más de la nada, si yo le dijera a cualquiera, no tiene razón, ¿cómo se siente uno agredido? por supuesto. Entonces dije, no, a ver, hay que empezar a poner conciencia Sí, primero en lo que hablo. Y entonces mis palabras crean acciones y acciones son una reacción y entonces atraemos lo que vibramos. claro. Y de ahí viene mucho esta parte de, cómo lo creo, ¿no? Cuando me Sí, dicen, es que yo creo que hoy me va a tocar tráfico. Ya lo acabas de profetizar. Yo creo es de crear, no de suponer, porque si no diríamos, yo supongo que puede haber tráfico. sí, Ah, a ver, ya es una variable, pero ya te estás creando. Y la gente, cuando hago coachings personales, digo, a ver, vamos a entender primero qué significa para ti lo que vas a decir en cada palabra. claro, Y es increíble cómo se transforma toda la forma de comunicación cuando empezamos a tener un entendimiento de la misma palabra a dos personas sí, y transforma toda esta parte vibracional. Y lo que he estado estudiando mucho el último año es que el planeta tiene frecuencias, las explosiones solares tienen frecuencias. claro. Y entonces nosotros percibimos eso y no nos damos cuenta. Así Entonces, es. el planeta hoy por hoy trae vibraciones 5 o 6 veces más que cuando yo nací, media, y ya tiene explosiones solares que son las Schumann, que hoy es como si fuéramos un carrito chocador de las ferias de cuando éramos niños, Sí, sí, claro. que están a 120 o 220 arriba y abajo, de repente abajo le pones 660 y arriba le pones 700. El carrito se va a descontrolar, se va a Por quemar supuesto. y hoy estamos viviendo como seres humanos esa parte donde nos está empujando el planeta y nuestro entorno a sintonizar nuestra frecuencia para que evolucionemos con nuestro Ok. entorno. Y vuelvo otra vez a tu eh, propuesta inicial de compararlo con el gimnasio, ¿no? Que te hablen de frecuencias, está bien, ¿no? Pero que te enfrentes a sentir
que atrás del verbo y atrás del pensamiento está lo vibracional, que son frecuencias, longitudes de onda, intensidad, polaridad, secuencia, ritmo y amplitud. Y la frecuencia pudiera ser lo más importante, pero también hay más letras en el abecedario, ¿no? Y empezarlas a percibir, no a leer, a sensacionar, como yo le llamo, como tú también, es lo que está diferenciando un poquito a esta masa crítica de hoy. Antes la masa crítica era 52, 3%, ellos van a cambiar el entorno. Y ahora creo que somos una pequeña masa crítica de menor cantidad, ni siquiera llegamos al 30%, pero con esta capacidad de darte cuenta de las cosas y como tú comunicarlos y como tú darse cuenta de la palabra y de lo que es la palabra para uno y para el otro, y para un grupo y para el otro, y de un país a otro, y las guerras. Pues a ver, hablamos un mismo idioma, pero no nos entendemos, ¿no? En este país. Y de repente dices, oye, ¿por qué? Y creo que hay tres formas de procesarlo. Si analizamos la Kabbalah, se divide en tres partes, ¿no? Sí. La parte racional, la parte emocional, y es otra parte emocional, es la parte donde están nuestras vísceras y estómago. Entonces yo lo pongo en que la gente hay veces que habla, luego piensa y luego siente. Sí. Luego piensa, habla y siente, o luego siente, habla y piensa, y hay que ver cómo viene el orden. Y lo que he visto yo de los grandes maestros es que primero se siente, ¿no? Yo siempre he dicho que cuál es el sentido de la vida. Y la gente dice, no, es que el objetivo de la vida. Le dije, no te pregunté eso. ¿Cuál es la ¿Cuál sensación? es el sentido? No te pregunté el objetivo, ni la misión, ni la razón. No, el sentido, para mí, el sentido de la vida es sentir. Claro, Y se nos ha olvidado porque hemos estado oprimidos en las emociones. claro. Porque yo si salgo en la calle y te voy de lejos y te grito de esquina, Toño, te amo, todo el mundo va a voltear, está loco ese güey, Sí, ¿no? Pero ¿por qué? Si es una expresión, además es una expresión positiva, sí, claro. pero nos voltean y nos señalan. Y desde niño, los niños no lloran, no te enojes o te vas a tu cuarto. Sí. No, a ver, enójate, pégale a la almohada, compórtate, no le faltes al respeto, pero saca tu enojo, Claro, ¿no? Oye, ¿quieres? Llóralo. ¿Por qué? Porque es mejor afuera que adentro. Y vamos tensionando estos órganos y estas enfermedades que con el tiempo, por no procesar emociones, salen. Entonces yo siempre he dicho, siente. Y después de que sientas, piénsalo, ¿no? Pero pensarlo desde una razón donde ya lo comprendas claro, claro, claro. y luego habla, ¿no? Que de repente digo, hay gente que viene y habla y de repente dice, ching, ya la regué y luego viene a repetir, güey, es que lo hiciste al revés. Sí, es como ordenar las fases del proceso, Sí, que de repente nuestro sistema las pone medio transgiversadas y no entendemos mucho, ¿no? Y vienen las disidencias. Pero esa labor que tú tienes de mostrarles sin imposiciones cómo primero es la sensación, luego la razón y luego la emoción, o como la quieras poner, porque cada uno debe de tener sus formas de... Pero la que tú propones pues, es la más lógica, ¿no? No todo es el verbo, antes del verbo está lo vibracional, lo cuántico, para que sí, parezcamos nivecheros, ¿no? Para hablar de lo sí, cuántico, sí. todo es cuántico. Es que de ahí viene la integración, De ahí viene la integración. ¿no? De De acuerdo. cómo siento. Y además tenemos un sinnúmero de palabras para expresar nuestras emociones y nos quedamos en el querer. Claro. Y el querer no es una emoción, el querer es una acción, Sí, sí. ¿no? Entonces yo siempre les digo a alguien, oye, es que, ¿por qué no estás con esa persona? No, pues es que la amo, pero yo no la quiero, no la Sí, quiero a sí. mi lado. Pero entonces, ¿cómo la puedes amar? Ah, porque tengo una gran experiencia y vivencias de mi vida pasada con esa persona, pero ya no quiero estar al lado de esa persona porque ya no compartimos, pero no significa que no ame. Pero amar, ¿qué significa? Tenerle estima, cariño, aprecio. O sea, hay un sinnúmero de emociones que no nos enseñaron. También yo llevo a que tenemos que cambiar nuestro sistema educacional en inteligencia emocional, de manejo administrativo, de lenguaje, de comprensión. Claro. Y yo creo que hoy sí ya está viendo cambios. Cada vez hay más gente tratando de decir, oye, ayúdame. Claro. Voltear a ver el niño herido, que normalmente lo tenemos enterrado en un cuarto lleno de trapos sucios, y no lo volteamos a ver, decirle, nuestro niño herido, gracias a su valentía,
estamos hoy aquí sentados. Sí, sí. Porque sin la madurez, sin la guía, sin la experiencia, fue de decir, pues no sé cómo lo voy a resolver, pero me tengo que enfrentar a abusos, a violencia, a decisiones, a abandono, a soledades, que con el tiempo, pues hay que trabajar en el entenderlo, pues decirle, te retomo, te abrazo, pero ahora el adulto que entiende y comprende a ese niño y sanarlo. Claro. Estamos en una era que yo estoy convencido que nos está presionando el mundo en este cambio cuántico, real, a tratar de sanar lo más que podamos para que nuestro cambio energético hoy sea más sutil con lo que estamos viviendo. Y creo que va por ahí. Yo creo que también va por ahí, con sus matices, pero por ahí es la cuestión y también somos conscientes de, o sea, nos damos cuenta de las cosas y de las esencias de las cosas hoy día, que es el cambio. Nos damos cuenta que nuestra forma de aprender no era fácil, era de ocultar, como tú bien lo dices, era de siémbralo, ya pasó, no, no ha pasado, está conmigo aquí y como tú lo acabas de proponer, que es una propuesta muy catártica, es catarsis, ¿no? Y te sientes más en donde debes de estar, pues tiene que ser de esta manera, ¿no? Y valorar mucho las sensaciones y luego las emociones, y luego la razón y el verbo y lo que quieras, pero las sensaciones, cuando llega una persona al consultorio, primero lo sensaciono, no hablo, y luego ya vienen las emociones y luego ya el verbo, ¿no? Entonces, quiero preguntarte, sé que tienes muchos seguidores y acabamos de ver un poquito el por qué. Ya nos darás otros programas para Con ver mucho más. gusto. Pero ¿cómo se pueden contactar contigo, Salvador? Redes sociales principalmente. Ok, Estamos muy en TikTok, ok. bajo mi nombre, tal cual. Estamos en Instagram, Salvador Salvador Cavavie Cavavie, con W y C de C. Carlos, B grandes las dos. Estamos en YouTube, Ok, se replica en Facebook, muy poco en LinkedIn, ok, pero de ahí luego me contactan. Me gusta hacer varios tipos de práctica. Hago unas caminatas que son para sanar el niño herido, ayudo a la gente a voltear a ver esta parte que todos de alguna forma nos abandonamos, sí, porque sí, a nadie le gusta voltear a ver estas partes oscuras de experiencia y decir, no, al contrario, reconócete, ok, ¿no? Y es cuando, o sea, te paras al sol y quieres iluminarte y llenarte de energía, ok, ahí está tu sombra. ok, Y entonces decir, esa sombra es mi sombra. sí, sí, Y yo, algo que aprendí en Kabbalah es que Dios, para haber creado este mundo, Dios primero habitó la oscuridad y de la oscuridad creó la luz, claro, ¿no? Entonces, todos creo que traemos un camino, unos más, otros menos, pero venimos de nuestro lado oscuro a aprender nuestra luz. claro, Y de ahí vino la dualidad, ¿no? Y somos seres duales, pero dice, ¿cuál es tu dark side? Antes a lo mejor me daba miedo decirlo. Hoy puedo decir, amo mi lado oscuro porque gracias a ese lado oscuro y brillo. claro, Este, entonces, y algo que también veo como ley universal, si yo prendo una velita chiquita, pues la oscuridad que iluminará será esta. sí, Entre más brillamos, más oscuridad abarcamos. Y la oscuridad tiene una razón también de sí, ser. sí, Tentarte a ti que tanto quieres seguir brillando o que tanto quieres seguir permaneciendo iluminando tu entorno. claro. Yo creo que nos ha pasado lo mismo, tú has viajado mucho trabajando, yo también, y pude haberme quedado en muchos países de Europa, de Oriente Medio, de Sudamérica. Me dijeron, ¿por qué en México? Le dije, porque si tú tienes una velita y te vas a Acapulco a las 12 del día, no sirve la velita. Tienes que estar en un lugar oscuro para que tu vela, como tú lo acabas de decir, derribe más oscuridad, ¿no? O sugiera que la oscuridad es transitoria nada más. Entonces nos ha pasado y por eso estamos los dos aquí en la Ciudad de México. Entonces, ¿por qué no te vas a Egipto? ¿Por qué no te vas a...? Y estamos aquí porque aquí hay que iluminar mucho, ¿no? Y no porque seamos los grandes iluminadores, somos unos par de personas que creemos que podemos aportar, aunque sea una velita de esas de pastelito, pero ya es Sí, algo, y no de día,
más bien en lo oscuro. Estoy convencido que México va a ser una de las capitales más importantes para el desarrollo de conciencia. Lo es, lo es. He tenido varias experiencias. Para mí, Quetzalcóatl y Tlaloc me han cambiado la vida con un chorro de experiencias que algún día te platicaré, pero sin duda se va a poner de moda en la parte de conciencia y de crecimiento. Creo que hoy por hoy se está convirtiendo en el chakra corazón del planeta. Ya lo es, y mucha gente está viniendo de fuera, muchísimo, desde los 70s, ¿no? La mujer dormida va a dar a luz y va a ser aquí. También otros movimientos que ya platicaremos, aquí los dos, enfrente de las cámaras, como entes responsables, ¿no? Con muchísimo gusto. Pues muchas gracias a todos ustedes. Aquí estuvo mi gran amigo y correligionario Salvador Cababié. Búsquenlo en las redes. Y este programa que va a estar también en plataformas, por favor denle like y compártanlo. Creo que así se dice, pero bueno, que así sea. Compartir es la alegría de vivir. Muchas gracias, Salvador. Gracias. Gracias a Un todos gustazo. ustedes. Hasta luego. Gracias Chao. a todos. Buen día.